Audiencia General del Papa Francisco. Catequesis. Biblioteca del Palacio Apostólico, miércoles 4 de noviembre de 2020. Catequesis 13. Jesús, Maestro de Oración. Lectura dramatizada. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Lamentablemente hemos tenido que volver a esta audiencia en la biblioteca. Y esto para defendernos de los contagios del COVID. Esto nos enseña también que tenemos que estar muy atentos a las indicaciones de las autoridades, tanto las autoridades políticas como las autoridades sanitarias, para defendernos de esta pandemia. Ofrecemos al Señor esta distancia entre nosotros por el bien de todos. Y pensemos mucho en los enfermos, en aquellos que entran en los hospitales ya como descartados. Pensemos en los médicos, en los enfermeros, las enfermeras, los voluntarios, en tanta gente que trabaja con los enfermos en este momento. Ellos arriesgan la vida, pero lo hacen por amor al prójimo, como una vocación. Rezamos por ellos. Durante su vida pública, Jesús recurre constantemente a la fuerza de la oración. Los evangelios nos lo muestran cuando se retira a lugares apartados a rezar. Se trata de observaciones sobrias y discretas que dejan solo imaginar esos diálogos orantes. Testimonian claramente que también en los momentos de mayor dedicación a los pobres y a los enfermos, Jesús no descuidaba nunca su diálogo íntimo con el Padre. Cuanto más inmerso estaba en las necesidades de la gente, más sentía la necesidad de reposar en la comunión trinitaria, de volver con el Padre y el Espíritu. En la vida de Jesús hay, por tanto, un secreto escondido a los ojos humanos, que representa el núcleo de todo. La oración de Jesús es una realidad misteriosa, de la que intuimos solo algo, pero que permite leer en la justa perspectiva toda su misión. En esas horas solitarias, antes del alba o por la noche, Jesús se sumerge en su intimidad con el Padre, es decir, en el amor del que toda alma tiene sed. Es lo que emerge desde los primeros días de su ministerio público. Un sábado, por ejemplo, la pequeña ciudad de Cafarnaúm se transforma en un hospital de campaña. Después del atardecer, llevan a Jesús a todos los enfermos, y él les sana. Pero antes del alba, Jesús desaparece. Se retira a un lugar solitario y reza. Simón y los otros le buscan. Y cuando le encuentran, le dicen: todos te buscan. ¿Y qué responde Jesús? Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido.
Marcos 1, del 35 a 38. Jesús siempre está más allá. Más allá en la oración con el Padre y más allá en otros pueblos, otros horizontes para ir a predicar, otros pueblos. Pues la oración es el timón que guía la ruta de Jesús. Las etapas de su misión no son dictadas por los éxitos, ni el consenso, ni esa frase seductora, todos te buscan. La vía menos cómoda es la que traza el camino de Jesús, pero que obedece a la inspiración del Padre, que Jesús escucha y acoge en su oración solitaria. El catecismo afirma: con su oración Jesús nos enseña a orar. Por eso, del ejemplo de Jesús podemos extraer algunas características de la oración cristiana. Ante todo, posee una primacía. Es el primer deseo del día. Algo que se practica al alba, antes de que el mundo se despierte. Restituye un alma a lo que de otra manera se quedaría sin aliento. Un día vivido sin oración corre el riesgo de transformarse en una experiencia molesta o aburrida. Todo lo que nos sucede podría convertirse para nosotros en un destino mal soportado y ciego. Jesús, sin embargo, educa en la obediencia a la realidad y, por tanto, a la escucha. La oración es sobre todo escucha y encuentro con Dios. Los problemas de todos los días, entonces, no se convierten en obstáculos, sino en llamamientos de Dios mismo a escuchar y encontrar a quien está enfrente. Las pruebas de la vida cambian así en ocasiones para crecer en la fe y en la caridad. El camino cotidiano, incluidas las fatigas, adquiere la perspectiva de una vocación. La oración tiene el poder de transformar en bien lo que en la vida de otro modo sería una condena. La oración tiene el poder de abrir un horizonte grande a la mente y de agrandar el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte para practicar con insistencia. Jesús mismo nos dice: llamad, llamad, llamad. Todos somos capaces de oraciones episódicas, que nacen de la emoción de un momento. Pero Jesús nos educa en otro tipo de oración, la que conoce una disciplina, un ejercicio, y se asume dentro de una regla de vida. Una oración perseverante produce una transformación progresiva. Hace fuertes en los periodos de tribulación. Y dona la gracia de ser sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración de Jesús es la soledad. Quien reza no se evade del mundo, sino que prefiere los lugares desiertos. Allí, en el silencio, pueden emerger muchas voces que escondemos en la intimidad. Los deseos más reprimidos, las verdades que persistimos en sofocar, etc. Y sobre todo,
En el silencio habla Dios. Toda persona necesita de un espacio para sí misma, donde cultivar la propia vida interior, donde las acciones encuentran un sentido. Sin vida interior nos convertimos en superficiales, inquietos, ansiosos. Qué mal nos hace la ansiedad. Por esto tenemos que ir a la oración. Sin vida interior huimos de la realidad y también huimos de nosotros mismos. Somos hombres y mujeres siempre en fuga. Y finalmente, la oración de Jesús es el lugar donde se percibe que todo viene de Dios y que Él vuelve. A veces, nosotros los seres humanos nos creemos dueños de todo. O al contrario, perdemos toda estima por nosotros mismos. Vamos de un lado para otro. Pues la oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada. En la relación con Dios, nuestro Padre, y también con toda la creación. Y la oración de Jesús finalmente es abandonarse en las manos del Padre. Como Jesús en el huerto de los olivos, en esa angustia. Padre, si es posible, pero que se haga tu voluntad. El abandono en las manos del Padre. Es bonito cuando nosotros estamos inquietos, un poco preocupados, y el Espíritu Santo nos transforma desde dentro y nos lleva a este abandono en las manos del Padre. Padre, que se haga tu voluntad. Queridos hermanos y hermanas, redescubramos en el Evangelio a Jesucristo como maestro de oración y sigamos su ejemplo. Os aseguro que encontraremos la alegría y la paz. Llamamiento. En estos días de oración por los difuntos, hemos recordado y recordamos de nuevo a las víctimas indefensas del terrorismo, cuya exacerbación de crueldad se está difundiendo en Europa. Pienso en particular en el grave atentado de los días pasados en Niza, en un lugar de culto, y el de antes de ayer en las calles de Viena, que han provocado consternación y desaprobación en la población y en quienes se preocupan por la paz y el diálogo. Encomiendo a la misericordia de Dios a las personas trágicamente desaparecidas y expreso mi cercanía espiritual a sus familiares y a todos aquellos que sufren por causa de estos eventos deplorables que tratan de comprometer con la violencia y el odio la colaboración fraterna entre las religiones.